Diego Sánchez de la Cruz, analista económico. Bienvenido a Buenos Negocios. días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos bien. Estábamos hablando de ya tenemos fecha de tasa Google, tasa Tobin, mediados de enero. Ya está encima de la mesa en esos presupuestos generales del Estado. Sí, terminaron de hecho su tramitación en el Senado de estas dos figuras fiscales hace 2 semanas, un poquito menos incluso, y ya son una realidad. El caso es que si revisamos la documentación que el Gobierno está enviándole a Bruselas, nos encontramos por lo menos con otros 5.000 millones de euros que vendrán de otras figuras fiscales que aún desconocemos, pero que empiezan a filtrarse a través de globos sonda a los medios de comunicación. Un ejemplo podría llegar a ser el IVA de servicios privados de sanidad y educación. Otro ejemplo podría ser el IVA de algunos productos gastronómicos y de bebida, por ejemplo, las bebidas azucaradas o la comida rápida. Entonces, bueno, sabemos que va a haber un aluvión de impuestos durante los próximos meses. Lo que no sabemos es aún cuáles van a acompañar a los dos que ya mencionabas. El de intermediación financiera y servicios como la tasa Tobin, pues bueno, tenemos experiencia internacional que nos confirma que ya en un entorno pre-globalización este tipo de gravámenes no arroja muy buen resultado. El propio James Tobin repudió de ello. El ejemplo sueco es el más recordado en este sentido, pero también tenemos el caso de la tasa Google, que ya se está repercutiendo a los clientes y por lo tanto está actuando como un factor de encarecimiento de los servicios digitales. Y luego el FMI, lo hemos visto durante toda la semana. Hoy también veíamos ese último informe del Banco de España poniendo el tema del paro en el punto fundamental. Y luego, por otro lado, decíamos FMI, que sitúa a España ya como una de las economías más dañadas por el coronavirus. Diego, ¿ahora qué? Bueno, pues el informe del FMI es verdaderamente tremendo. De hecho, perdemos 5 puestos más en el ranking de PIB per cápita. Es algo a lo que no se le presta mucha atención, pero no hace tanto éramos una de las 10, 15 naciones por mayor tamaño de PIB y también estamos cerca de esos registros en PIB per cápita. Ahora estamos cayendo en torno al puesto 40. A mí lo que más me llama la atención del informe del fondo es que plantea un escenario de paro prolongado, porque ni siquiera en 2025 habríamos recuperado los niveles de empleo que teníamos hasta hace poco más de 6 meses, es decir, antes de que estallase esta pandemia. Y podríamos echarle la culpa al hecho de que nuestra economía depende en una gran medida del turismo durante los meses de verano, pero encontramos que muchos otros países del Mediterráneo que tienen estructuras productivas muy similares no experimentan ni por asomo una subida tan elevada del paro y desde luego que recuperan el empleo con mucha más rapidez. Lo normal en las predicciones del fondo es que se plantee un horizonte de recuperación generalizada en 1 año y total en 2 años. En España nos estamos yendo a previsiones que avanza una crisis mucho más larga, es decir, prefigurando un escenario en L, de crisis larga de por lo menos 4 años, lo cual sería muy lamentable. Aquí, efectivamente, lo que nos tenemos que empezar ya a preguntar es qué hacemos. Yo creo que estamos poniéndole mucha fe a los grandes planes de inversión que va a financiar la Unión Europea, si todo sale como el Gobierno espera, pero evidentemente la estructura productiva no puede surgir de forma duradera desde grandes planes de inversión pública, más bien emerge de las necesidades que tiene el tejido productivo y las familias españolas. Por lo tanto, yo creo que lo más urgente de todo es quitarle las trabas al sector privado que siguen en pie. Somos uno de los países con más regulación de Europa, no necesariamente mejor regulación, sino más regulación. Por lo tanto, podemos emular lo que está haciendo Estados Unidos, simplificar normativa y facilitar la inversión y la creación de empleo, eso por un lado. Y por otro lado, si tenemos un colchón de financiación, en vez de dedicarlo a estas grandes ensoñaciones de levantar nuevas industrias, yo creo que lo lógico sería apostar por las que ya existen en España y evitar su hundimiento, porque por ahí va a venir la recuperación y, en caso contrario, si no lo entendemos bien, vendrá el estancamiento si insistimos en ese tipo de soluciones. Aún así, Diego, el camino es el contrario. El camino es el contrario, evidentemente. Por eso yo la verdad es que no soy muy optimista. En el primer cuatrimestre publicamos un informe en Foro de Regulación Inteligente que anticipaba una caída del 12% del PIB y por aquel entonces parecía pesimista y algunos nos decían que nos habíamos pasado de frenada. Pero la verdad es que conforme han pasado los meses, lo único que tenemos claro es que no solo acertamos entonces, sino que las últimas previsiones que se están publicando y algunos indicadores adelantados nos dicen que quizás hasta podríamos estar un poco peor. Por lo tanto, aquí la clave tiene que ser crecimiento, crecimiento y crecimiento. Una agenda francamente pro empresa, a favor de crear empleo,
a favor de facilitar la inversión. Fíjate, por ejemplo, la medida que se quiere hacer en el impuesto de sociedades. El crear una especie de impuesto, ¿no? En la práctica es como un impuesto, ¿no? Del 5% sobre la repatriación de beneficios obtenidos fuera de España, ¿no? La manera en la que esto se explicará será un poco más compleja, pero básicamente, en vez de estar exentos al 100%, esos beneficios que tú te traes del extranjero pasarían a estar aproximadamente al 95%. Es decir, un impuesto a los beneficios obtenidos fuera de nuestro país. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas esas empresas grandes que generan empleo, que generan riqueza en nuestro país, que han aguantado el tirón gracias a esos beneficios que tienen en otros países menos afectados, ya no van a poder recuperar parte de sus ingresos para invertirlos y reinvertirlos en su país de origen, como muchas de ellas van a querer hacer para preservar empleo. Con este tipo de propuestas lo único que estamos haciendo es dispararnos en el pie. Recuerdan mucho algunos de los errores de política macro y fiscal del año 2008 y 2009, solo que ahora con un colchón de financiación mucho mayor que puede hacer que el alcance del endeudamiento público se enquiste tremendamente. Hay informes que dicen que hasta 2030 estaríamos aún con una deuda por encima del 120% del PIB, cuando ahora mismo sabemos que hace escasos meses la teníamos en el 95%. Aún así, veíamos esta mañana también en presupuestos que sanidad y educación, en términos de PIB, bajan en el presupuesto que se ha presentado. Llama la atención sobre todo la parte de sanidad, con el esfuerzo privado que se está haciendo en esta lucha contra el coronavirus, que precisamente sean esos presupuestos donde en términos PIB se reduzca la inversión en sanidad, ¿no? Realmente, cuando echas un vistazo a los datos, el único patrón claro que hay en el gasto en sanidad en España, si lo queremos leer con ánimo de más o menos gasto, es que en los últimos 10 años las comunidades autónomas gobernadas por la mayoría de gobierno actual han reducido gastos en sanidad, lo cual choca un poco con su discurso. De hecho, sucede lo contrario en las comunidades gobernadas por la minoría de oposición, ¿no? Por los partidos del centro y de la derecha. Bueno, esto sería una lectura política interesante. Sí creo, y es importante decirlo, que gastar más no significa gastar mejor, pero cuando medimos el gasto en relación con el PIB, simplemente estamos midiendo efectivamente qué importancia le damos a un sector en relación con el conjunto de la producción económica de un país. Llama la atención que se esbocen unos presupuestos con menos gasto y, sobre todo, sobre la base de que, como no se han actualizado las cifras de liquidación de 2020, no se puede decir que estamos reduciendo el gasto en relación al pico de la pandemia. Por otro lado, en cuanto a la educación, pues hombre, la verdad es que tenemos un problema de paro muy importante en nuestro país. Antes de la crisis ya duplicábamos la tasa de desempleo europea y tenemos que hacer todo lo posible para inyectar recursos en una educación que prepare para el empleo, que le sirva de algo a las empresas, no sea un mero papelito que se consigue después de unos años de formación, pero que sirva de muy poco en el mundo real. Necesitamos todo lo contrario. Para eso también vamos a tener que invertir recursos. Entonces, estos presupuestos yo creo que es evidente que deberían hacer ajustes en otro tipo de gastos y, sin embargo, están cargando las tintas en sectores que, como estamos viendo, son vitales tanto para la crisis sanitaria como para relanzar el crecimiento futuro. Gracias, Diego Sánchez de la Cruz. Un placer tenerte aquí en Negocios. Encantado y enhorabuena por el lanzamiento del canal. Gracias, buen día y buen negocio.